Bienvenidos a este capítulo de herramientas del proceso estadístico. Vamos a ver un tema muy importante, muy bonito en esta ocasión, que es parte de las herramientas del proceso estadístico que se llama 7 pasos para implementar un proceso de abastecimiento estratégico para el desarrollo de un producto. ¿De qué se trata este tema? Vamos a ver de qué se trata este tema y es importante que vayan tomando nota y poniendo atención en esto. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Sabías que un proceso de compras organizado y estratégico hace la diferencia entre el éxito y el fracaso de cualquier empresa o proceso productivo que se quiera desarrollar? Esto es interesante porque entre la relación que se guarda entre la empresa y el proveedor es integral, de manera que se forma una especie de red donde hay intereses eh, económicos e intereses de calidad, sobre todo cuando vamos a adquirir productos de calidad. Cuando hablamos de calidad deben entrar en un proceso o en un procedimiento de evaluación estrictamente calificados. Este trabajo que vamos a platicar en esta ocasión explica 7 pasos para implementar un proceso de abastecimiento estratégico y se basa en la obra conocida como Seven Steps for Sourcing Information Products, que significa, en sus siglas en inglés significa SSIP. En español significa 7 pasos para obtener productos de información. Tenemos 7 pasos importantes. El primero significa perfil de la categoría. El paso número 2 es determinar la estrategia. El paso número 3 es portafolio de proveedores. El portafolio de proveedores es muy importante siempre en una empresa o en la elaboración de un producto porque de ello va a depender mucho que nos tengan siempre a la mano los insumos o bienes necesarios que vamos a ocupar tanto en la empresa o la elaboración de un producto. El paso número 4 es determinar la ruta de implementación o cómo se va a ejecutar el proceso de compras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso es la tecnología también nos permite realizar ciertos movimientos virtuales de la manera que nosotros podamos adquirir ya algunos insumos importantes para la elaboración de ciertos productos. El paso número 5 es la negociación con proveedores. La negociación con proveedores es un punto interesante porque es la parte medular donde nosotros vamos a tener que eh, integrarnos a esa cadena de suministros que generan los proveedores y la competencia que se tiene que ir dando. El paso número 6 es alinear a los proveedores. Alinear a los proveedores significa eh, tratar de tener una parte ordenada, organizada, un proceso de dirección de nosotros podamos elegir nuestro mejor proveedor en base a sus características eh, económicas, financieras. eh, bueno, hay un múltiple de variables que nosotros podemos considerar. Y por último, el paso número 7 es monitorear y evaluar el proceso. Pero, ¿qué es un proceso de abastecimiento estratégico, jóvenes? Un proceso de abastecimiento es un proceso metodológico que las empresas o cuando elaboramos un producto se lleva a cabo para satisfacer sus demandas de forma organizada con sus proveedores, ya lo mencionábamos anteriormente, y eso es cuando nosotros empezamos a ver uno de los puntos que es interesante, que es la negociación con proveedores. También un proceso de compras o abastecimiento estratégico es una forma de emplear esta metodología, la que ya inicialmente comentamos, utilizando conjuntamente herramientas de planificación estratégica. ¿Qué es la planificación estratégica? En una sesión anterior ya habíamos visto qué es el círculo de Deming o el ciclo de Deming. Ahí nos habla de 4 puntos muy importantes, que es la planeación, que es planificar, perdón, es que hacer, es verificar y actuar.
Esos 4 puntos son importantes en un proceso de planeación estratégica, sobre todo para un análisis profundo y asertivo de los recursos que posee una empresa o un proceso de manufactura. Puntos de interés que deben considerarse: sus necesidades, el entorno de los proveedores, los procesos de negociación e integración de nuevos proveedores, etcétera. Eso va a permitir que nuestra metodología se dé de la manera más ordenada y con los fines y propósitos que nosotros hayamos establecido. Vamos a ver el paso número 1, que es el perfil de la categoría. En este primer paso debemos establecer el gasto interno de una organización por categorías o de alguna manera jerarquizar los procesos. Esto va de acuerdo a los insumos que se necesitan tanto para el desarrollo de un producto productivo como operativo y administrativo, que significa el análisis de gastos y necesidades. En el análisis de gastos y necesidades tenemos que ser muy enfáticos en la adquisición de bienes que nosotros vamos a tener, sobre todo cuando se requiere de pagos de facturas que de alguna manera van a requerir la deducción de impuestos. Eso es crucial cuando se trata de mejorar nuestros procesos de calidad, sobre todo cuando entramos en un proceso de trazabilidad, donde cada actividad entra en una operatividad de estandarización internacional, o sea, en los ISOs, ¿verdad? El paso número 1 es uno de los pasos más largos de todo el proceso. ¿Por qué? Porque es donde entra el proceso de planificación, es donde nosotros vamos a utilizar nuestra mente, nuestro estilo, nuestras competitividades y estrategias eh, para poder llevar a cabo todo un proceso de planeación. Por lo tanto, esto es importante dedicarle tiempo a tomar en cuenta las necesidades de tu empresa y de esta forma poder analizar el gasto, los vendedores y el mercado. El mercado, obviamente, pues cuando uno elige desarrollar un producto, debemos de tener ya por lo menos las características del mercado, quienes lo van a consumir o quienes lo van a adquirir, dependiendo también de las características del producto, físicas, químicas, organolépticas, etcétera. Continuando con esta fase 1, el análisis del gasto por categorías y necesidades significa que consiste en una serie de productos de proveedores similares, o sea, cuántos proveedores que me pueden proveer de un tipo de materia prima existen y obviamente que nos permitan de alguna manera tener uh, la capacidad de escoger los bienes o los insumos que a nosotros de alguna manera nos interesen. Estos se pueden agrupar en un ejercicio de abastecimiento competitivo. Por ejemplo, una compañía procesadora de lácteos podría comprar diferentes tipos de envases para diferentes tipos de productos elaborados de diferentes fabricantes. O sea, nosotros pensamos en un producto. Ese producto de alguna manera puede requerir de una serie de insumos que diferentes tipos de proveedores nos van a tener que hacer llegar. Pero hay proveedores que de alguna manera pueden tener una especie de competencia entre ellos, pero nosotros tenemos que elegir al más adecuado, económicamente viable y estratégicamente calificado para la venta de un producto de calidad o de un insumo de calidad. ¿Sí? ¿Cómo se puede seguir un proceso? Bueno, la contabilidad financiera y la contabilidad regulatoria son dos áreas o son dos espacios o dos aspectos que nosotros debemos de considerar. En la primera, obviamente son todos los registros financieros, nuestros ingresos y nuestros costos. La relación de estos dos nos tiene que dar un beneficio, costo.
que es nuestra rentabilidad en los productos elaborados que va a desarrollar la empresa. Los costos e ingresos por naturaleza son regularmente son aquellos que por bien propio de la empresa nosotros tenemos que reflejar para poder desarrollar nuestros productos. ¿Sí? Pero hay que calcularlos porque de alguna manera nos tienen que ser rentables al momento de poder expandir la empresa. Los centros de actividad, obviamente, en esta tercera columna, los centros de actividad van a ser aquellos espacios donde infieren cada uno de los proveedores y la competencia que se va a desarrollar a través de este proceso. Después de ello vienen los aspectos de servicios, los ingresos por servicios, que los ingresos por servicios son los ingresos que nosotros vamos a tener en base a los procedimientos elaborados. Pero regresando al tema, puede tener sentido agrupar el gasto total en tipos de envases en una categoría para identificar oportunidades de ahorro y necesidades de compra. Bueno, ya lo explicaba yo en el cuadro, ¿sí? El costo-beneficio que tenemos, que debemos de tener nosotros en base a la primera columna que estamos manejando. En este primer momento se agrupan productores similares, conjunto a sus gastos y a los recursos que posee la empresa para adquirirlos. Además de adquirirlos, de todos los insumos que se necesitan en un periodo de tiempo estipulado, debemos de planificarlos de acuerdo al tipo de compra que vayamos a desarrollar. En la fase 2 es el análisis del mercado de proveedores. ¿Qué significa el análisis del mercado de proveedores? Bueno, el análisis del mercado de proveedores siempre va en función de ver cuáles son las relaciones estratégicas que un proveedor tiene, sobre todo cuando hablamos en el sentido de calidad. O sea, sus procedimientos deben de estar apegados a un proceso de estándar de calidad, de manera que nosotros el insumo que adquiramos para desarrollar o elaborar un producto también lleve las mismas características. Debe comprender el mercado de suministro externo en el que opera el proveedor y las presiones del mercado que enfrenta el proveedor. Claro que debe comprender, porque el suministro va a depender muchísimo de las características del proveedor. O sea, si el proveedor infringe algunos de los contratos por los cuales nosotros estamos adquiriendo insumos, entonces eso deja entrever la falta de capacidad de la empresa o en un proceso de elaboración de un producto y la falta de calidad. Pero vamos a ver algunas preguntas relacionadas a esto. La primera, ¿cuál es la situación competitiva actual? La situación competitiva actual como respuesta es ver la máxima eh, ecuación que se da entre la eh, suma de los proveedores. Esa es la parte competitiva. O sea, ahora, vamos a evaluar variables como la calidad, la parte económica, la naturaleza del producto, el desarrollo del mismo, los tipos de estándares de calidad que se aplican, etcétera. En base a ello, nosotros vamos a ver cómo se ve una situación competitiva. Otra pregunta, ¿están los proveedores bajo presiones de costos, presiones competitivas, presiones tecnológicas? Claro que van a estar siempre y cuando haya competencia entre ellos mismos. Y nosotros, como empresas, al momento de elaborar productos, vamos a generar competencia entre los mismos proveedores. ¿Qué otros proveedores podrían suministrar el mismo contenido? Bueno, es una pregunta interesante porque
Nosotros debemos ir seleccionando ese tipo de proveedores en base a las capacidades que cada uno tenga para cubrir las demandas y ofertar productos de calidad. Por otro lado, ¿cuáles son las tendencias en la industria de tu proveedor? Bueno, ellos de alguna manera tienen que ir seleccionando. Nosotros nos tienen que convencer y vender y ofrecer un producto que cumpla con las restricciones competitivas y de calidad. ¿Qué información puedo obtener sobre la cadena del valor, las estructuras de costos de los proveedores y los precios? Bueno, la cadena de valor es una especie de trazabilidad donde nosotros tenemos que aplicarle la cuestión económica. ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos ver si nos conviene o no elaborar un producto con ciertas características a un precio determinado, pero que va a depender mucho de los insumos que los proveedores nos ofrezcan. Seguimos con el paso 2 y es determinar estrategias. ¿Qué es una estrategia? Una estrategia es una especie de metodología que nosotros podemos emplear para poder lograr ciertos propósitos, ¿sí? En este paso podemos hacernos una pregunta. ¿Dónde ubicaríamos ciertos materiales de compra dentro de una matriz de posicionamiento de categoría? Hay un tema muy bonito que es la matriz de Kraljic. Vamos a ver la liga. ¿Qué es la matriz de Kraljic y cómo usarla para la gestión de compras? Vamos a ver qué significa la liga. ¿Qué es la matriz de Kraljic y cómo usarla para gestión de compras? Es una matriz que se emplea en una gestión de compras. Esta matriz de Kraljic es una de las herramientas de planificación estratégica que muchos se utilizan en la gestión de compras. La gestión de compras es todo el proceso que nosotros vamos a seguir para poder hacer compras responsables o adquirir insumos responsables. Esta permite de alguna manera clasificar materiales o servicios que nosotros vayamos a adquirir. Claro, obviamente hay que considerar riesgos que se puedan tener para el caso de la empresa y su impacto en los estados de resultados. ¿Qué variables comprende para su análisis? Antes de graficar una matriz es importante entenderla. ¿Cuáles son sus dos factores principales que se evalúan en ella? El impacto en la compra e impacto en el resultado y el riesgo en el suministro de riesgo de incumplimiento. Tenemos dos ejes, que el primero se ubica en la Y, que es el eje vertical. Cuando hablamos de un sistema cartesiano, las variables que se incluyen o que pueden incluirse de alguna manera son el volumen de gasto, la volatilidad de precios y el impacto en la rentabilidad, perdón. Eso en la parte superior debe colocarse aquellos productos que impacten directamente en el margen de utilidad, es decir, los que son más importantes, y en la parte inferior aquellos que no coinciden directamente con las ganancias. Y bueno, aquí tenemos la división de la matriz. La división de la matriz, si ustedes se fijan, bueno, en el eje de las Y tenemos el impacto de resultados y en el eje de las X el riesgo de suministro. Si ustedes se fijan aquí al lado izquierdo tenemos este riesgo de suministros bajos y riesgo de suministros altos. En esta otra matriz ya podemos ver nosotros 4 puntos importantes. Si ustedes se fijan en el impacto de resultados, podemos tener apalancamientos irrutinarios, ¿sí? Con bajo impacto o riesgo de suministro. Y en el lado derecho podemos tener estratégicos y los que son cuellos de botella,
que pueden tener un alto impacto o pueden también ser un riesgo del suministro. Aquí tenemos los apalancados, son de alto impacto y de poco riesgo. Los estratégicos de alto impacto y de alto riesgo. Rutinarios o no críticos, bajo impacto y bajo riesgo. Cuello de botella, bajo impacto y alto riesgo. Hay que seguir una estrategia de cada uno de ellos para poder establecer eh, esa gestión de compras con los proveedores. O sea, siempre es importante aplicar una metodología en ese sentido. Vámonos al paso 3, que es el portafolio de proveedores. En este tercer paso debemos identificar a todos los proveedores viables para las categorías identificadas. ¿Cuáles son los proveedores que están abasteciendo o van a abastecer, por ejemplo, nuestros productos rutinarios o materiales de oficina, por ejemplo? ¿Sí? En el caso de necesitar nuevos proveedores, se debe utilizar el análisis del paso número 1, el que ya habíamos sugerido, desarrollar sus criterios para la selección de estos. Para conocer algunos ejemplos de criterios hay que ver esta página. Y nos da 5 recomendaciones para una mejor gestión de proveedores. ¿Por qué es importante tener una gestión de proveedores? Vamos a ver este punto. Vamos a ver qué es la gestión de proveedores. Señala que es un proceso de negocio que te permite seleccionar adecuadamente aquellas empresas que te ofrecerán los bienes y servicios necesarios para tus procesos de producción y abastecimiento y negociar con ellos los mejores precios dentro del mercado. Pero ¿por qué son importantes tener una gestión de proveedores? Número 1, por las compras a proveedores, porque suman un porcentaje considerable en los costos totales de tus productos. Por la flexibilidad a tu empresa para satisfacer la demanda en el mercado, que esta muchas veces depende de la flexibilidad de los proveedores. Y la calidad de tus productos dependerá en gran medida de cómo seleccionar a tus proveedores. Se sugiere en este aspecto no descartar ningún proveedor de esta etapa, claro. ¿Por qué es importante no descartar los proveedores? Porque de alguna manera al inicio o el comienzo del desarrollo de un nuevo producto, los proveedores eh, van a tener el interés de poder ofrecer sus productos o sus insumos que se van a requerir. A ellos también, como parte de una cadena productiva, les interesa vender productos, porque esos productos a veces los proveedores los adquieren de otras empresas para poderlos ofertar también ellos. Claro que esto es una cadena de suministro, ¿verdad? Incluso si son proveedores nuevos o pequeños con los que no se está familiarizado, pueden ofrecer términos de contrato más favorables que algunos de los proveedores más grandes. O sea, esto es algo siempre muy clásico en las negociaciones de las empresas cuando van a adquirir insumos, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, este, los nuevos proveedores siempre van a buscar el modo de acomodarse o acoplarse a las estrategias productivas de una empresa. Entonces, la empresa obviamente también puede tener ese interés. Claro que se tienen que evaluar ciertos criterios como la flexibilidad, la conectividad y el ofrecimiento y la capacidad de las demandas que pueden tener esos proveedores. El paso número 4 es determinar la ruta de implementación o cómo se va a ejecutar el proceso de compras. ¿Qué es el proceso de compras? El proceso de compras es también es parte de un proceso de gestión, pero es el siguiente paso que le sigue. Ya el proceso es el intercambio eh, de valor que se da entre la empresa y el proveedor. La ruta tomada tradicionalmente por muchos departamentos de compra es llevar a cabo una orden de compra. La orden de compra es aquella que va dirigida ya con un valor agregado en la factura que se va a intercambiar, ¿no?
En la solicitud de propuesta, la empresa manifiesta sus requisitos de compra y solicita a los proveedores que envíen cotizaciones. Las cotizaciones son muy importantes también porque es donde nosotros vamos a ver los precios de comparación entre un proveedor y otro proveedor. Entonces, ¿cómo un precio de comparación va a determinar que una empresa elabore un producto también de calidad? Fíjense, aquí es interesante porque ya hay muchísimo software en la red, ¿no? El uso de un software de gestión de proveedores es una herramienta que puede garantizar que todos los proveedores potenciales respondan de manera centralizada. Ustedes como estudiantes también pueden generar una relación de proveedores, ¿sí? Y manipular de tal manera que esta relación pueda tener impacto en la adquisición de insumos que ustedes van a requerir para la elaboración de un producto en una cadena de suministro o una cadena productiva. La negociación con proveedores, que es el paso número 5. Como vimos en su definición, un proceso de abastecimiento estratégico toma en cuenta la negociación con proveedores. La negociación con proveedores es una relación que se debe de guardar este, de la empresa con el que va a ofrecer los insumos eh, por valor, ¿verdad? Hay varias formas de cerrar contratos, ya sea por auction o negociación. Cara a cara, lo que significa que puede ser físicamente. Bueno, ahorita con la bronca del coronavirus todo se hace de manera en línea, ¿verdad? Virtual. Tanto el proveedor como el desarrollador de productos o empresa deberán estar dispuestos a ceder y exigir hasta llegar a un acuerdo mutuo. Bueno, ¿por qué? Porque la relación, sigo insistiendo en las cuestiones de la relación. La relación debe ser una variable importante en la negociación de una empresa con el proveedor, ¿sí? Para los bienes y los insumos que se van a ocupar. Fíjense, a muchas personas no les gusta negociar. ¿Por qué no les gusta negociar? No se les da esa capacidad, no se les da esa estrategia. Pero bueno, siempre y cuando este, las posibilidades a veces también no lo permitan, ¿no? Pero este quinto paso del proceso de abastecimiento estratégico es importante y se necesita una preparación previa. O sea, yo necesito prepararme para poder, eh, de alguna manera, poder atender las propuestas de un proveedor virtualmente, físicamente o como bien se dice cara a cara, ¿sí? O de manera lineal. Una estrategia importante cuando nosotros no tenemos la capacidad de alguna manera de hacer esas negociaciones con los proveedores, pues es contratar un negociador profesional que se dedique a hacer este tipo de negociaciones, ¿no? Si está negociando un contrato extremadamente grande e importante y tiene poca experiencia en negociaciones, pues la contratación del negociante va a ser, va a ser clave en esa toma de decisiones que se vaya a dar al momento de adquirir un insumo. El paso número 6 es hay que alinear los proveedores. Entonces, en esta famosa cadena que se da de suministros, planeación, este, cadena de producción, todo lo que implica elaborar un producto y todos sus procesos, pues siempre va a estar de por medio el cliente y el proveedor, o algunos le llaman socios, ¿verdad? El cliente, el proveedor o socio. Este paso es importante al incorporar nuevos proveedores a tu portafolio. ¿Por qué? Porque estos deben conocer en primera instancia los objetivos y los procesos de la compañía para la cual van a estar alineados. ¿Sí? En esta etapa debemos de considerar, número uno, identificar cualquier problema de transición. Por ejemplo, necesidad
¿Cómo anunciamos una necesidad? El cliente tiene una necesidad, pero el proveedor anuncia insumos, ¿sí? Entonces, yo tengo que darme la tarea, o el negociador tiene que darse la tarea de buscar la mejor alternativa en esta relación que tenemos aquí. También tiene que explorar e investigar, y el proveedor, de alguna manera, cuando sus insumos ya son ofrecidos, o de alguna manera las empresas los demandan, ya también pasaron por un proceso de calidad, ¿sí? Segundo, considerar las implicaciones organizativas y los cambios necesarios en cuanto a papeleo y contrataciones. El cliente debe de conocer y el proveedor debe demostrar. El proveedor debe demostrar con ciertos criterios, ciertos requisitos que ofreció durante una entrevista o durante una licitación, ¿sí? El cliente, ¿qué va a hacer en base a eso? Va a evaluar, porque el proveedor tiene que proponerle ciertas estrategias de compras. ¿Y de qué manera se las va a proponer? Económicamente hablando, ¿no? Número 3, crear nuevos procesos y procedimientos si es necesario. ¿Qué hace el cliente? Bueno, en base a esto, tiene que decidir, ¿sí? Y al momento de decidir, debe haber una negociación con el proveedor. Al momento de llegar a un acuerdo entre estos, entonces el cliente debe contratar, ¿sí? ¿Y qué hace el proveedor? Bueno, una vez que hay un acuerdo, que hay un convenio, que hay una licitación, entonces el proveedor cierra prácticamente sus procesos. Entonces, el cliente pues obviamente tiene que hacer un proceso de verificación, de chequeo para poder estar convencido de que los insumos o los productos que adquirió este son de calidad. Una vez que el cliente da una definitiva, pues entonces el proveedor se da por bien servido, ¿no? Cumplió con lo que se requiere. Y por último, el paso número 7 es monitorear y evaluar. ¿Qué significa? Bueno, ya monitorear y evaluar es una vez que tenemos ya parte de los 6 procesos anteriores o de los pasos anteriores y que nosotros ya logramos una negociación para la elaboración de nuestros productos con nuestros proveedores, ¿sí? Finalmente, para implementar un proceso de compras estratégico, debemos monitorear y evaluar con nuestro equipo de trabajo y llevar a cabo cada paso y el desempeño de los proveedores. Entonces, bueno, aquí finalmente podemos cerrar y finalizar la negociación con los proveedores, pero se cierra un proceso, pero no la gestión que se pueda tener en un momento dado, en otro momento donde se vaya a requerir la elaboración de otro producto, ¿eh? Para esto debemos utilizar kits que te permiten comparar el antes y el después de aplicar el modelo. Entonces, ¿qué significa comparar el antes y el después? Bueno, es una satisfacción eh, que se da en este proceso, ¿no? Una vez que nosotros hicimos toda la negociación, comparamos si realmente nos convence, al final de elaboración de un producto, nos convence este los insumos o los bienes que adquirimos de un proveedor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ofrecer garantías también al momento de ofertar nuestros productos, ¿sí? Bueno, hay que saber también con mayor exactitud el rendimiento de un periodo de tiempo determinado. O sea, los procesos tienen tiempos, los procesos tienen medidas, los procesos tienen repetibilidades. Entonces, cada uno de ellos se tiene que evaluar y en base a ello nosotros debemos de hacer un análisis de responsiva y retrospectivo. ¿Qué significa de responsiva? De responsiva, perdón. De responsiva cuando nosotros evaluamos y calificamos
al producto como un producto garantizado. Una vez garantizado, entonces nosotros podemos estar satisfechos de la venta del producto. Pues en un periodo de tiempo determinado es siempre entender que un producto se va a sujetar a periodos de elaboración para que las horas o los jornales que nosotros aplicamos a un procedimiento no nos vayan a pegar en el costo-beneficio del producto. Bueno, yo espero que se entienda el tema. Les agradezco mucho la atención. Por esta ocasión es todo. Muchas gracias.